¿Alguna vez has descubierto un secreto que podría cambiar tu vida para siempre? Hoy te traemos una historia increíble sobre un joven que, al revisar los archivos antiguos de su abuelo, se topa con un certificado de nacimiento que jamás imaginó encontrar. Lo que parecía ser solo un papel olvidado se convierte en el inicio de un viaje lleno de misterios, secretos familiares y revelaciones impactantes. Quédate con nosotros hasta el final, para descubrir cómo una simple búsqueda puede destapar algo que nunca creíste posible. No te lo pierdas. Carlos siempre había tenido un vínculo especial con la historia de su familia. Desde joven, pasaba horas escuchando las historias que su abuelo le contaba. Un hombre que parecía haber vivido varias vidas en una sola. Durante años, Carlos se dedicó a preservar los documentos antiguos, cartas y fotos que pertenecían a esa generación que ya no estaba. Fue una tarde de organización cuando hizo un hallazgo inesperado. Al abrir una carpeta de papeles viejos, se encontró con un certificado de nacimiento, algo que nunca había visto antes. El nombre del niño recién nacido era Pedro, y el apellido era el mismo que el de Carlos. El problema era que nunca había oído hablar de un Pedro en la familia. Intrigado, Carlos comenzó a investigar el origen de aquel documento. No había ninguna mención de Pedro en las historias familiares. Ni sus padres, ni sus tíos, ni sus abuelos habían hablado nunca de un miembro de la familia con ese nombre. Desconcertado, decidió preguntar a los más viejos, pensando que tal vez alguien podría aclarar lo sucedido con ese niño. Sin embargo, las respuestas siempre eran vagas, y las expresiones de sus rostros cambiaban cada vez que se mencionaba el tema, como si algo profundo fuera evocado. Esa reacción solo aumentaba la confusión de Carlos. ¿Quién era ese Pedro? ¿Y por qué nunca se había hablado de él? Carlos no podía dejar de pensar en ese niño, en ese Pedro que, aunque llevaba el apellido de su familia, nunca había formado parte de su historia. Decidió investigar más a fondo, rastreando documentos en archivos locales y hablando con parientes distantes. Cada pista que encontraba lo dejaba más confundido, ya que no había registros concretos sobre el paradero de Pedro, ni alguna explicación de por qué no se le mencionaba en las reuniones familiares. Una noche, cuando ya comenzaba a sentirse derrotado, su madre, al ver la persistencia de su hijo, decidió contarle una historia que había guardado en su corazón por años. «Pedro», comenzó su madre, con la voz temblorosa, «era tu primo, pero no de una manera tradicional». Al principio Carlos no entendió. Su madre explicó que, cuando ella era joven, su hermano, el padre de Pedro, había tenido un romance con una mujer que no era aceptada por la familia. La relación nunca fue bien vista, y, por eso, Pedro fue ocultado, como si su existencia fuera un secreto. Según su madre, Pedro nunca tuvo la oportunidad de crecer junto a los demás miembros de la familia. De hecho, fue dado en adopción poco después de su nacimiento, y su paradero se perdió con el tiempo. La noticia cayó como un peso en el pecho de Carlos, quien, al fin, comprendió el misterio detrás del certificado. Carlos se sintió abrumado por la revelación. Nunca imaginó que detrás de esa simple búsqueda de papeles viejos se escondiera una historia tan compleja y dolorosa. Su madre, viendo la expresión de sorpresa en el rostro de su hijo, continuó: «Tu abuelo, aunque siempre parecía estar orgulloso de nuestra familia, tenía muchos secretos. Nunca nos dijo nada sobre Pedro, ni sobre lo que realmente había pasado con él. Y no era por falta de amor, era por miedo. Miedo a que la familia se rompiera aún más». Carlos, con el corazón pesado, se dio cuenta de que esa historia había marcado un punto de no retorno en su familia, creando una brecha entre generaciones, una que, hasta ese momento, él no había logrado ver. A lo largo de las siguientes semanas, Carlos se dedicó a investigar a Pedro de todas las formas posibles. Contactó a algunas personas que aún podían recordar algo sobre él, y por fin, descubrió que Pedro había crecido en una familia adoptiva que lo cuidó con amor. Sin embargo, aunque había tenido una vida tranquila, siempre tuvo la sensación de que algo faltaba. En una de sus visitas al pueblo natal de su madre, Carlos conoció a un hombre que, sin saberlo, había sido vecino de Pedro en su infancia. Con la ayuda de este hombre,
consiguió obtener la dirección de la familia adoptiva de Pedro, y fue allí donde la verdadera sorpresa de su viaje comenzó a tomar forma. Cuando Carlos llegó a la casa de la familia adoptiva de Pedro, sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. Al tocar la puerta, fue recibido por una mujer mayor que, al principio, no parecía reconocerlo, pero cuando Carlos le mencionó el nombre de Pedro, algo en sus ojos cambió. ¿Eres tú, Carlos?, preguntó con voz suave. La mujer le explicó que Pedro había fallecido años atrás en un accidente. Su vida, aunque marcada por la ausencia de sus raíces biológicas, había sido tranquila, llena de amor por parte de su familia adoptiva. A pesar de ello, Pedro siempre había buscado respuestas sobre su origen, algo que nunca logró encontrar. Carlos escuchó en silencio, con el corazón apesadumbrado, comprendiendo que aquella historia que él había descubierto no solo le pertenecía a él, sino también a Pedro, un hombre que jamás conoció su verdadero legado. Esa visita, aunque dolorosa, marcó un punto de inflexión para Carlos. A medida que las piezas del rompecabezas de la vida de Pedro se iban uniendo, también lo hacía la comprensión de su propia familia. Carlos se dio cuenta de que los secretos, aunque guardados con buenas intenciones, terminan por crear un vacío. En ese momento, decidió que no podía dejar que la historia de Pedro se perdiera por completo. Con el permiso de la familia adoptiva, comenzó a escribir su historia, no solo para él, sino también para su familia, para que las futuras generaciones entendieran que, aunque las raíces de algunas personas son complicadas y dolorosas, la verdad siempre tiene un valor inestimable. Carlos pasó semanas organizando toda la información que había reunido. No se trataba solo de conocer la verdad sobre Pedro, sino de descubrir también lo que él mismo estaba aprendiendo sobre su propia familia, y las heridas no sanadas que, aunque siempre estuvieron presentes, nunca se habían discutido. Cada conversación que tuvo con parientes lejanos y amigos de la familia parecía revelar más capas de una historia que hasta ese momento desconocía. Ahora entendía que, a veces, el dolor de recordar es más fácil de soportar que el dolor de mantener los secretos, y él ya no quería que nadie más en su familia viviera esa angustia silenciosa. Cuando finalmente logró reunir todos los relatos y detalles sobre la vida de Pedro, Carlos sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Había hecho lo que parecía impensable, sacar a la luz una historia que por tanto tiempo estuvo enterrada. Pero al hacerlo, no solo liberó a Pedro, sino también a sí mismo. Se sentía más cerca de su familia, ahora mucho más entendida, y sabía que, a partir de ese momento, haría todo lo posible para que ya no existieran más secretos ni silencios entre ellos. Al concluir el proyecto, Carlos decidió publicar la historia, no para buscar reconocimiento, sino para que la verdad fuera preservada. La historia de Pedro, que nunca había sido completamente comprendida, ahora quedaba registrada para el mundo, para que nadie más la olvidara. El libro que Carlos publicó tuvo una acogida sorprendente. Muchas personas que, como él, habían crecido con secretos familiares o vacíos de información, encontraron consuelo en la historia de Pedro. Aunque no había sido un proceso fácil, Carlos comprendió que había hecho lo correcto. Por fin, el legado de su familia, por más complicado que fuera, había sido comprendido y reconocido. Su historia ya no era solo una historia de secretos, sino una lección sobre la importancia de la verdad, del perdón y, sobre todo, de la reconciliación con el pasado. Al final, Carlos comprendió que, aunque no pudo conocer a Pedro en vida, había hecho lo que estaba en sus manos para darle un lugar en la historia familiar. Lo que comenzó como una búsqueda de respuestas, terminó siendo un viaje hacia la comprensión de sí mismo y de su familia. Y así, con la verdad finalmente en el aire, Carlos pudo dejar ir las sombras del pasado, sabiendo que, al fin, la historia completa de Pedro había sido contada. Y así concluimos esta increíble historia de descubrimiento y secretos familiares. Espero que haya sido tan fascinante para ustedes como lo fue para mí. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse para más historias como esta. Muchas gracias por acompañarnos, mi nombre es Andrés, y nos vemos en el próximo video.
Hasta pronto.